John Colell, el presidente de la Fundación Krishnamurti a nivel internacional, visita los estudios de Planeta 2013 el día de mañana. Estaré aquí en vivo a las 10 de la mañana, así que no se pierda esta entrevista en la cual estaremos charlando sobre su trabajo de la Fundación y cómo se organiza precisamente en varios países para llevar este pensamiento que realmente se convierte no en una doctrina, sino una filosofía que ha ayudado a miles de personas en todo el planeta. Yo quisiera, en este último segmento del programa, continuar con la lectura, que es lo mejor que podemos hacer, sobre este asunto de la educación, que se llama Educando al Educador, y de la respuesta que él comparte precisamente en uno de sus discursos sobre las preguntas que le van haciendo llegar a su despacho. Y esta es la pregunta: ¿es posible la educación para la creatividad? ¿O la creatividad es accidente y por lo tanto no se puede hacer nada para facilitar el que ésta aparezca? Y Krishnamurti contesta: la pregunta a expresar diferentemente es si aprendiendo una técnica seréis creadores, es decir, practicando por ejemplo el piano, el violín, aprendiendo la técnica de pintura. ¿Seréis músicos, seréis artistas? ¿Surge la creatividad mediante la técnica o la creatividad es independientemente de la técnica? Es lo que él plantea. Y él dice: podéis ir a una escuela y aprender todo lo que hay que saber acerca de pintura, acerca del color, la técnica de cómo manejar el pincel y todo lo demás. Pero esto le convierte a usted en pintor capaz de crear. Mientras que si sois creadores, cualquier cosa que hagáis tendrá su propia técnica. Una vez fui a ver un gran artista en París. No había aprendido una técnica. Deseaba decir algo y lo decía en arcilla y en mármol y en diferentes materiales. La mayoría de nosotros aprendemos la técnica, pero muy poco tenemos que decir con ella. Descuidamos, pasamos por alto la capacidad de descubrir por nosotros mismos. Tenemos todos los instrumentos del descubrimiento y nada encontramos directamente. El problema consiste en ser creador, la cual trae su propia técnica. ¿Y qué ocurre cuando queréis escribir un poema? ¿Lo escribís? Y si tenéis una técnica, tanto mejor. Pero si no tenéis técnica alguna, no importa. Escribís el poema y el deleite está en el acto creativo, en escribirlo. Después de todo, cuando escribís una carta de amor, no os preocupáis por la técnica. La escribís con todo nuestro ser. Mas cuando no hay amor en vuestro corazón, buscáis una técnica como poner las palabras juntas. Señores, si no amáis y no dais en ninguna tecla de ningún piano, ¿creéis que podréis vivir dichosamente, creativamente, aprendiendo una técnica? Y la técnica es lo que precisamente destruye la creatividad, lo cual no significa que no debéis tener una técnica para expresarse. Después de todo, cuando ustedes escribir un hermoso poema, tenéis que conocer el metro, el ritmo y todo lo demás de la música, pero esto finalmente no es lo más importante. Pero si queréis escribirlo para vosotros mismos y no para publicarlo, entonces esto es lo que menos importa. Simplemente escribís. Es un acto creativo en sí. Solo cuando queréis comunicar algo a otro, se necesita una técnica apropiada. Entonces, la técnica justa para que no haya mala interpretación, para realmente decir lo que uno quiere decir. Pero el ser creativo es, por cierto, un problema del todo diferente. Y ello exige una extraordinaria investigación dentro de uno mismo. No se trata entonces de un don. El talento no es creatividad. Ella es, sin duda, un estado de la conciencia en el que el conflicto ha cesado completamente, es decir, el resultado de un estado del ser en el que no hay problema y no hay contradicción. La contradicción, el problema, el conflicto son el resultado de acentuar demasiado el yo, el ego, lo mío, mi éxito, mi familia, mi. Cuando esto está ausente, entonces el pensamiento cesa y hay un estado de ser en el cual la creatividad entonces surge. Es decir,
Para expresarlo de otro modo, cuando la mente deja de crear, entonces hay creación. Una de las causas de los problemas en sus creencias es su codicia. Y la mente crea mientras tenga un problema, mientras ella siga dando vuelta en lo que origina los mismos problemas. Una mente que está encadenada a un problema, que está atada a la creación de su propio problema, jamás podrá ser libre. Solo cuando la mente se libera y ya no crea su propio problema, entonces puede haber creación. Y le digo esto para ahondar esto plenamente de un modo realmente profundo. Hay que penetrar todo el problema de la conciencia. Y yo digo que cada uno de nosotros puede ser creador en el verdadero sentido de la palabra y no solo producir poemas, estatuas, procrear hijos. Es decir, ser creador significa ciertamente hallarse en este estado en que la verdad puede manifestar. Y la verdad solamente puede manifestarse cuando hay una completa cesación del proceso de pensar. Cuando la mente está serena en absoluto, sin ser forzada para ello, sin que se le encaje en determinado molde de acción, cuando la mente esté serena porque comprende los problemas a medida que surgen y por lo tanto ya no tiene problema alguno, y cuando la mente está realmente quieta y no con perturbación, entonces en ese estado la verdad puede manifestarse. En ese estado es creación, y la creación no es para unos pocos, no es un talento de unos pocos ni el don de los menos. Antes bien, es el estado que puede ser descubierto por todo aquel que consagre su mente y su corazón a la plena investigación de lo que ocurre con nuestra mente cuando está en un estado de perturbación. Ahí vemos el análisis de Jiddu Krishnamurti ante una situación que es importantísima, se ha revisado desde tres ángulos, que es la creatividad. Y lo que él dice son claves para poder poner en marcha un proceso que es más importante que cualquier técnica o desarrollar cualquier talento, que es lograr que nuestra mente deje de tener perturbación. Y eso es lo que precisamente es más difícil. Todos estamos trabajando en diferentes ámbitos, detonando y tratando de desarrollar creatividad, pero en realidad esto no es en sí crear, sino simplemente resonancia de los mismos problemas que nos perturban. Y lo que Krishnamurti plantea en esta respuesta que hace sobre educando al educador es que más bien debemos de educar nuestra mente a que deje de ser perturbada, porque estando y conquistando este estado de libertad, entonces el ser puede expresar de manera creativa cualquier sensación, cualquier situación de la que esto se trate. Pues ahí está. Mañana el presidente de la Fundación Krishnamurti, George Colell, estará aquí en Planeta 2013 y hemos querido hoy dejar este programa para comprender la importancia que tiene la aportación de Jiddu Krishnamurti al mundo a lo largo de estos 60 años de Beta Creativa. Él muere a los 90 años en Berkeley, en Ohio, pero después de haber rechazado ser el instructor del mundo, una vez que estaban citadas todas las religiones allá en Inglaterra, en un auditorio que estaba lleno, que estaban esperando la noticia que el planeta tenía instructor del mundo, él les dice: no tengo nada que enseñar, lo que más bien tengo que decirles es que cada quien tiene que hacer su esfuerzo para lograr una conexión con su propio estado de conciencia y su propio estado de libertad. Y el crear una organización y el crear un culto para que esto ocurra sería precisamente contradecir el estado más sencillo y más simple de la mente, que es el estado de libertad. Así que les dejo en libertad. Les da la espalda, sale en ese auditorio y se dedica por completo a compartir esta enseñanza. Pues bueno, yo siempre lo he dicho y lo voy a volver a comentar aquí. Jiddu Krishnamurti puede ser realmente uno de los filósofos más importantes del siglo XX, y cuanto más pase el tiempo, más podemos darle importancia y dimensión precisamente a la obra de Jiddu Krishnamurti.
Yo le recomiendo que visite la página precisamente de la fundación, es fkla.org, que son las letras de Fundación Krishnamurti Latinoamérica, fkla.org, y ahí va a estar encontrar todos los textos, los puede usted adquirir y así ayuda a la fundación. También puede usted adquirir videos. Y cierro con esta frase de Krishnamurti sobre el despertar de la inteligencia. Dice así: ¿puede el pensamiento ver sus propias limitaciones y que al verlas surja una inteligencia totalmente diferente? Si yo veo mi limitación, si el pensamiento ve su propia limitación, ¿acaso no he descubierto no el pensamiento? ¿Acaso no actúa un tipo diferente de inteligencia? Cuando el pensamiento ve su propia limitación, entonces no se produce el despertar de una inteligencia que está por encima del pensamiento mismo y podría ir más allá. Es precisamente uno de los reflexiones de El despertar de la inteligencia, uno de los textos de Jiddu Krishnamurti. Muchas gracias. Quédese con Claudia, que va a estar en una entrevista con Marlene Mesa y van a hablar sobre Reiki tibetano, una maravilla de técnica para precisamente hacer una empatía y que surja la armonía de cada quien. Muchos hemos crecido con la idea que alguien nos cura, alguien nos sana. ¿Y qué cree? En realidad el único que tiene el poder de sanación es uno mismo. El otro simplemente lo facilita. Yo le veo mañana en punto de las 10 de la mañana aquí con John Colell, que es el presidente de la Fundación Krishnamurti, y no se pierda los programas de hoy. Y no se pierda el fin de semana el programa de ayer que hicimos en Conciencia Planetaria Radio Web, en donde tuvimos una experiencia muy linda. Yo le preparo estos audios para que a partir del viernes los pueda escuchar en repetición en nuestro sistema de radio. Pásesela bien donde quiera que usted esté y hasta otro contacto más aquí en Conciencia Planetaria. Hasta luego.